Ok, entonces comenzamos pues nuestro tema. Primero que todo, déjenme explicarles un poco más qué significa o qué entiendo yo por antropología artística. Antropología artística es ese deseo de ver el arte y que me ayude a mí a cambiar, a mejorar. Es realmente poder ver las distintas obras de arte y no pasar pues indiferente ante ellas. ¿Cuántas veces pues hemos visto una figura, una obra de arte súper, pues vamos, conocida, etcétera? Y bueno, pues ya la conocemos y ya no nos dice nada. ¿Y cuántas veces vemos una obra de arte, sobre todo contemporánea tal vez, y sin embargo esa obra contemporánea, pues la verdad es que decimos, pues no la entiendo, no me dice nada, etcétera? Entonces, con estas pequeñas clases también, lo que quiero es que también nosotros aprendamos a ver cada vez mejor una obra de arte, al menos interpretarla, al menos no tener miedo de interpretarla o dejarse interpretar por la misma obra de arte. Esa es la antropología artística. Recordemos que la pintura más antigua, o más bien la obra de arte más antigua en el mundo es de un artista, más bien es una pintura. Sí, allá por obviamente antes de las cuevas de Altamira, pero es una pintura. Es decir, la biblioteca más grande sobre el hombre es a través del arte. Esa es donde podemos encontrar qué es lo que ha pensado el hombre, qué es lo que ha querido transmitir el hombre, qué sentimientos ha tenido el hombre, cuál ha sido su revolución, como lo vimos ayer, ¿no? En qué se ha querido causar un enojo, una alegría, etcétera, es a través del arte. Ahí es donde podemos ver, sinceramente, qué es lo que significa. Y eso es la antropología artística, es el estudio del hombre por medio del arte. Así pues, el tema que nos toca el día de hoy es el tema de la transfiguración de Rafael y la iglesia. Si ustedes se fijan en esta obra, vamos a analizarla brevemente. En esta obra tenemos dos grandes partes. Tenemos la parte superior, donde se encuentra Jesús con las manos abiertas, y a los lados tenemos a Moisés y a Elías. Moisés con las tablas de la ley y Elías tenemos allí con su libro. Entonces, esos dos profetas están hablando con Jesús y dice el Evangelio que estaban hablando sobre su muerte, sobre la muerte de Jesús, ¿no? Que bueno, uno podría pensar, pues qué bonito tema para hablar sobre Jesús en su transfiguración. Es un tema importantísimo, la muerte del Mesías. Obviamente tenemos en un nivel más alto, pues está Jesús. Después, un nivel un poco más abajo, tenemos a los tres apóstoles, que dice el Evangelio, San Pedro, que en ese momento de éxtasis dice, hagamos tres chozas, ¿no? Una para ti, una para Moisés y otra para Elías, y no piense en sí mismo, dice, a mí no me importa, yo aquí me quedo en la tierra, duermo afuera, lo importante es que estemos aquí contigo. Vamos a decir, es un pequeño glimpse, una pequeña vista de lo que significa el cielo. Ya no le importaba otra cosa, le importaba simplemente decirle, ya me quiero quedar aquí, o sea, ya no importa todo lo demás. Lo que importa es tú. ¿Cuántas veces no hemos tenido nosotros tal vez alguna cosa súper importante que sale de improviso, y cancelamos todo? No. Y parece que todo lo que era importante deja de serlo, precisamente porque tenía otra cosa mucho más importante, que era, pues, eso que me acaba de pasar, o no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Que están en la escuela y hacen alguna travesura o tienen un accidente, llaman a los papás y dicen,
tiene que venir a la escuela, vamos, sus papás dejan inmediatamente todo, le dicen a sus compañeros o les dicen a su jefe, pues lo siento, tengo que irme porque me llamaron de la escuela. ¡Pum! Así yo creo que así ha de ser el cielo. Llega un momento en que dices, no me importa nada más que quedar aquí en el cielo. Y por eso esa luz blanca, Cristo ya no tiene los vestidos que siempre se le pintan con vestido azul, rojo y azul, perdón, y rojo y manto rojo. ¿Por qué? Porque es la divinidad que está vestida de su humanidad, ¿sí? En cambio, María es rojo con el manto azul. Es humana, revestida de una divinidad. Entonces, tenemos aquí, en primer lugar, tenemos, en el segundo plano, tenemos una gran distinción que podemos ver inmediatamente. La primera distinción es, arriba hay un orden, abajo hay un desorden, hay un alboroto. ¿Por qué? Porque arriba hay un orden porque todo está enfocado en Dios. Abajo hay un desorden porque el mal está dentro del hombre, simbolizado por el niño endemoniado, que viene justo después del relato de la transfiguración. Tenemos dos grandes partes, ¿sí? Entonces, les digo, tenemos aquí la parte de abajo, tenemos dos grandes partes, vamos a ponerlo así. Ajá. La primera parte la podemos dividir en dos, ¿sí? De la mujer hacia un lado, los que están en Instagram, pues si pueden buscar, o si tienen otra en el iPad o en la computadora, pueden buscar la imagen, la transfiguración de Rafael, para poder seguir mejor la explicación. Pero si no, si ya la conocen, bueno, pues entonces nada más intenten seguirme. Entonces tenemos dos grandes partes. La parte derecha, donde está la mujer vestida de rojo con el manto azul, mostrando y señalando al endemoniado, y la parte de la izquierda donde están todos los hombres, que son los apóstoles. Vamos pues primero a ver los apóstoles. Yo creo que los apóstoles aquí tenemos primero que todo, no solamente son apóstoles que no pueden sanar al endemoniado, sino también son estilos de presentarse ante la realidad del mundo, ante un problema. Por ejemplo, tenemos aquí a los que ya están en esta zona de arriba, vamos a decir a los indiferentes, los que ven y les han dicho que hay un problema, que si pueden ir, y sin embargo se sienten indiferentes y dicen, no puedo hacer nada, no me corresponde. Y yo quisiera que esto lo lleváramos también a nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y yo el primero, a veces hemos escuchado las noticias, una guerra en Irak, pues la pandemia cuando comenzó en China, en Wuhan, y dice, pues como no me toca, ¿cuál es el problema? Y la verdad es que siempre nos toca. Creo que una cosa que nos ha enseñado la pandemia ahora en este mundo es, cuando veas un problema en un lado del mundo, cuidado que te puede tocar a ti también. Y lo primero que tenemos que hacer es al menos rezar, porque la oración es fuerte, la oración hecha con fe es fuerte. Y lo segundo que tenemos que hacer es la actitud. Cambio mi actitud de no importarme, al menos interesarme y haber hecho ya algo. Porque conforme se va acercando ese problema, puedo tener una actitud más abierta a poder ayudar. Como hemos visto en esta pandemia, cuánta gente no ha querido ayudar de una u otra manera. Hay gente que, pues, no sé, el otro día estaba viendo un tenor que se puso a cantar en la calle, a toda la gente ahí en Italia. ¿Cuántas veces no hemos visto los conciertos que hacen? Hay un DJ sacó su consola y toda la cosa. Pues todas las cosas que se han ido haciendo, pero es precisamente eso, no ser
no permitirnos ser indiferentes. Otra actitud que puedo ver acá es en estos dos apóstoles, vestido uno de verde claro y otro verde oscuro. Yo les llamo los chismosos, los que están ahí apuntando y el otro está ahí con cara de, ¿qué es lo que está pasando? Quiero enterarme de qué va la cosa. Sin embargo, recordemos que el verde es símbolo de esperanza. Entonces, vamos a decir que son personas que sí les interesa el chisme, pero tienen una actitud positiva. Es decir, queremos ayudar en algo, aunque no sepamos cómo. Ojalá, sin embargo, aquí hay un problema muy típico dentro de la iglesia y creo que dentro de toda la humanidad. Es el chisme por el chisme. Porque el chisme por el chisme lo que da es mala información. Hoy por hoy sufrimos de una mala información o una sobreinformación de las cosas que ustedes bien saben hoy por hoy. Hay gente que cree que el coronavirus no existe, que es un invento mundial. Hay gente que lo está sufriendo. Hay gente que ha muerto por eso. Pero es precisamente por la mala información. Qué importante es saber dar la información. Si me corresponde a mí dar la información, darla. Pero si no me corresponde, pues al menos ayudar a aclarar la información. Porque muchas veces a través del platicar, uno se aclara las ideas. Y a veces a mí me toca escuchar a una persona que está aclarando sus ideas, ayudarla a hacer eso, para que no vayamos con una mala información y no creemos solamente un chisme por el puro chisme. Es que pasó esto, fíjate, no sé qué. Seamos sinceros, a todos nos gusta el chisme, a todos. Pero qué importante es salvaguardar la fama de la otra persona. Entonces, es importante, sí, enterarse de lo que está pasando. Aquí tenemos al discípulo que se está enterando, que le está contando, pero hacerlo con un sentido de querer ayudar. Luego tenemos aquí a otro apóstol, acá abajo, de azul con dorado. El dorado o el amarillo, símbolo de la enfermedad, puede ser, pero también el amarillo es símbolo también de la inteligencia, ¿no? De la luz, como veíamos. El azul, pues siempre va referido al cielo. También en psicología el azul es referido a lo profundo, pero también es referido a lo frío, al cálculo. ¿Qué cosa no hay más fría y calculadora que la ciencia? Y si ustedes se fijan, este apóstol tiene aquí un libro. Obviamente no son los intérpretes dicen que son las escrituras, porque es uno de los evangelistas. Pero yo también quisiera verlo en esta visión de distintas partes de la persona, que el apóstol simboliza también el intentar curar al endemoniado a través de la ciencia, que es muy válido. Querer curar el mal representado por el endemoniado a través de la ciencia. Porque la fe y la razón no van separadas, van juntas. Entonces, querer separar la fe o querer solamente tener la razón por la pura ciencia, sabemos que eso es imposible. Hay cosas que la ciencia no puede explicar. La ciencia es por el simple hecho de que la ciencia su punto de vista es solamente por qué funcionan las cosas, cómo funcionan, que es lo que se llama las segundas causas. Pero la ciencia nunca se pregunta el porqué de las cosas, ¿no? O sea, suceden y las intento explicar. Pero ¿por qué sucede? Es una cuestión que sobrepasa la ciencia. ¿Sí? Si tú le preguntas a un científico, oye, ¿por qué sucedió el coronavirus? No te va a decir el por qué sucedió el coronavirus, te va a decir cómo sucedió. Bueno, sucedió porque en Wuhan un animal se lo comieron y entonces venía infectado. No me está diciendo el por qué. Lo que me está contestando es cómo sucedió. ¿Sí? Y podemos confundir esa pregunta, el por qué del cómo. Entonces, la ciencia es muy válida,
pero hay que colocarla dentro de su parámetro. Luego tenemos aquí otros dos apóstoles que están del mismo color, los dos. Sí, bueno, un color más anaranjado, más rojo, rojizo anaranjado, y verde oscuro, que están viendo y están más cercanos al endemoniado. Y sin embargo tienen las manos como diciendo, no puedo hacer nada. O sea, me sobrepasa a mí. Qué importante es también saber, el querer ayudar, pero también decir, estamos en manos de Dios. Y hay uno aquí que yo creo que es el que rompe toda esta dinámica del desorden dentro del mundo. Queremos ordenar todo, queremos encontrar la solución, y sin embargo hay uno que a través del color rojo, el color rojo simboliza el sacrificio, está señalando a dónde está la respuesta, la verdadera respuesta, que es Dios. Allá arriba está la respuesta. Aquí no la vamos a encontrar. ¿Cómo sabe esa respuesta? Porque él también ha sufrido, ¿no? El color rojo del sufrimiento. Entonces, ¿a quién debemos de pedirle ayuda? Aquel que también ya ha sufrido. ¿Cuáles son los mejores testimonios que hemos escuchado? Las personas que han caído y se han levantado. ¿Cuáles son las personas que después nos impresionan? Las personas que han pasado por el crisol del dolor, que muchas veces es incomprensiones, juicios de sus propios seres queridos, de las personas con las que debería de confiar, son las primeras tal vez que le han puesto la zancadilla. Qué importante es el poder decir a los demás, mira, allá arriba está la respuesta. Tenemos del otro lado, vamos a borrar esto. Tenemos del otro lado, obviamente, al padre del endemoniado, que es este hombre de aquí, y tal vez la madre del endemoniado, y los dos están vestidos de color verde, verde de la esperanza. Se acercan a los apóstoles para decirle a los apóstoles, necesito y te pido a ti, que eres pues un ministro, que reces por mi hijo. Tengo esperanza de que Dios te escuchará. Qué importante es, sin embargo, que esta oración que llevan los padres están acá atrás, otro grupo de personas con las manos levantadas, que se les puede identificar como los orantes. Ustedes bien saben que en un exorcismo nunca se hace solo. Primero que todo, el sacerdote tiene que tener permiso del obispo, tiene que seguir el rito, el sacerdote tiene que estar preparado para hacerlo, pero nunca lo hace solo, siempre pide oraciones a la comunidad cristiana. Entonces, por eso siempre es importante que esté una comunidad orando para que sea liberado. La oración es más fuerte cuando nos unimos. Por eso, el rosario hecho en familia o hecho en comunidad, si se hace con la intención, tiene indulgencia plenaria, ¿no? Ese simple rezo, tal vez que nosotros rezamos, pues muchos solos, pero cuando se reza en comunidad se puede ganar la indulgencia plenaria si se reza al final por las oraciones del Santo Padre, ¿no? Y se hace el acto con la intención de recibir la indulgencia plenaria. La oración en comunidad es importante. Luego tenemos, obviamente, el endemoniado. El endemoniado es este joven de aquí que, sin embargo, hay una cosa importante. Está mirando hacia el cielo y hacia la tierra. Está como diciendo, este dolor, este pecado, esta maldad, me está partiendo en dos. Yo sé que tengo que estar arriba, sin embargo, me siento atraído por las pasiones de abajo, ¿no? Es la famosa frase de San Pablo, sé el bien que tengo que hacer y hago el mal que no quiero. Qué bárbaro es sentir esa disyuntiva dentro de la propia alma y, sin embargo, saber que tengo
sea, yo tengo que seguir, tengo que ir arriba. Aquí hay dos interpretaciones en el rostro del niño. En el rostro de este joven podemos ver, primero que todo, que el demonio es el único de todas las personas que está mirando a Cristo. ¿Por qué? Porque siempre en el Evangelio sale que los demonios son los que sí reconocen a Cristo. O sea, sabemos quién eres tú, vienes a ser nuestra perdición. Pero también podemos interpretar ese rostro del niño diciendo, yo sé que mi esperanza está en el cielo. No importa qué es lo que me pase en la tierra, yo sé que pertenezco al cielo. Y por eso su manto azul. ¿Sí? Es una interpretación. Y de eso se trata esta antropología artística. Se trata de interpretarlo, que todos los aspectos del cuadro, conforme más vaya conociendo el uso, las figuras, las posiciones, etcétera, me ayuden a mí a acercarme a una realidad superior. Entonces, esa es una primera interpretación de la parte de abajo. Y luego tenemos, ahí ya puse curioso, indiferente. Ok, luego tenemos la figura obviamente del centro. Esta mujer que está de espaldas, con rojo y azul, ¿sí? Es la representación de la iglesia. La iglesia es humana, pero a la vez divina. Su cabeza es Cristo y quien la dirige es Cristo, no son los hombres. Aunque, obviamente, los hombres son los canales por los cuales Cristo ha querido comunicarse. Por lo tanto, la iglesia es divina, pero pues también pecadora y humana. Vamos a ver, sin embargo, qué es lo que ha hecho. Ahora quisiera, una vez visto este cuadro, quisiera que compartiéramos juntos algunas reflexiones del Papa Francisco sobre el tiempo que hemos vivido la pandemia. Ustedes bien saben que el Papa Francisco prácticamente todo este tiempo ha hecho oraciones, ha hecho todos los miércoles en las audiencias, aunque solo en las homilías en Santa Marta, etcétera, pues ha hecho sus reflexiones sobre la pandemia. Y he escogido tres. La primera es esta. Pero Señor, no te entiendo, te doy todo, y siempre estás insatisfecho, como si faltara algo. ¿Qué falta? Dame tus pecados, eso es lo que falta. Tener el valor de ir con nuestras miserias a hablar con el Señor. Que esta palabra del Señor nos anime, que nuestra oración sea una verdadera oración, de nuestra realidad, de nuestros pecados, de nuestras miserias. Hablar con el Señor, Él sabe lo que somos, lo sabemos, pero la vanidad siempre nos invita a taparlo. Una primera invitación que yo quisiera hacerles es esa invitación a que cuando recemos, pongamos nuestros pecados también ahí, pero no por mirar nuestros pecados, sino más bien para mirar a Cristo con esos nuevos ojos, a través del pecado o a pesar del pecado. La segunda es el Ángelus de la tercera domingo de Cuaresma. En esta situación de pandemia en la que nos toca vivir más o menos aislados, estamos invitados a redescubrir y profundizar el valor de la comunión que une a todos los miembros de la Iglesia. Unidos a Cristo, nunca estamos solos, sino que formamos un solo cuerpo, del cual Él es la cabeza. Esa es la primera verdad que siempre está dentro de nosotros. La Iglesia somos tú y yo. Se pueden cerrar los templos, y sin embargo, ¿cuántas frases no hemos escuchado? Se cerraron los templos y se abrieron las redes sociales. Y hemos rezado juntos, separados, pero cada vez más unidos. Fíjense qué hermoso podemos hacer todo esto nosotros. Y la tercera es del 19 de marzo, videomensaje con motivo del momento de oración organizado para toda Italia por la Conferencia Episcopal Italiana. Dice, en esta situación sin precedentes, en la que todo parece tambalearse, ayudémonos a mantenernos firmes en lo que realmente importa. La verdad de esta experiencia se mide en nuestra relación con los demás.
que en este momento coinciden con nuestros parientes más cercanos. Estemos cerca unos de otros, ejerciendo nosotros los primeros la caridad, la comprensión, la paciencia y el perdón. Son, pues, yo creo que los sentimientos que tienen que reinar todavía en este mes que se nos acaba de alargar, al menos a los de México, hasta el 30 de mayo. Y pues lo que venga. Lo importante es esa caridad, comprensión, apoyarse unos a otros, paciencia y perdón. Decía el Papa hace tiempo, en el matrimonio y ahora pues en la casa pueden volar los platos, pero no nos vayamos a dormir sin habernos pedido perdón. Yo les puse esta frase de Víctor Frank en el Instagram: al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para elegir su propio camino. Yo les invito también a que nosotros elijamos ese destino. Es verdad que no podemos salir o estamos muy limitados. Tal vez algunos de nuestros familiares es médico y pues siempre vivimos con esa, o nuestros papás o familiares cercanos son médicos y están ahí en las trincheras y vivimos con esa angustia. Sepamos que podemos elegir nuestro destino. Yo creo que ninguno de nosotros está en una situación como estuvo Víctor Frank, ¿no? En el campo de concentración, y sin embargo él eligió vivir, él eligió crecer dentro del campo de concentración, él eligió ayudar a otros aunque él estaba cansado, etc. Nosotros también podemos elegir el crecer dentro de este confinamiento o ayudar a crecer a otros. Permítanme estos breves minutos que nos quedan el hablar sobre la iglesia, sobre todo un tema que siempre cae, y solamente lo voy a mencionar, que es el por qué la iglesia es tan rica y no da todas sus riquezas en este momento de pandemia, ¿no? Es típico. Esto me llama la atención porque luego justo salió también este archivo artículo de Fortune que habla sobre la parte económica y habla de la economía de la iglesia, ¿no? De si la iglesia es rica o no. Y estos puntos los he sacado de Catholic Link, ¿no? Que ustedes también conocen esta página, que los toma o los resume de la revista Fortune. Dice, número 1, los activos más valiosos del Vaticano no son invaluables y no son invaluables, exacto, o sea, no les puede poner precio y no los puedes vender, porque no son de la iglesia, o sea, los cuida la iglesia, pero pues no están a su disposición para decir, ¿sabes qué? Te voy a vender la piedad, lo voy a vender el Vaticano, pues el Vaticano es de la humanidad, no es de la iglesia. Lo que sí es la nueva administración de Francisco, dice, en el 2013 el balance del año fue de un déficit de $27 millones y para el 2014 bajó a 24 millones. Sigue siendo un déficit, pero cada vez es menos, ¿no? El Papa Francisco ha puesto un poco orden ahí también en las finanzas. El mensaje del Santo Padre era tan claro: hagamos dinero para ir a los pobres. Ahí les dejo los dos links donde pueden sacar estos artículos. Los trabajadores del Vaticano, casi 2/3 de los ingresos del Vaticano se van en las remuneraciones a sus 2.886 empleados, que aunque sus sueldos no son altos, sin embargo, lo que es la jubilación y lo que son bastante generosos en ese campo, ¿no? La jubilación, préstamos por enfermedad, etcétera, son bastante generosos. La independencia diocesana, o sea, la iglesia no está unificada económicamente hablando. La iglesia es descentralizada económicamente. De hecho, en términos económicos, el Vaticano básicamente está por su cuenta. Es decir, son las diócesis quienes aportan al óvulo de San Pedro, donde el Papa, a través de su dicasterio, de la parte económica, pues ya se encarga de distribuirlo a donde haga falta y a las obras de caridad. La iglesia está presente en todo el mundo. Los edificios y terrenos no pertenecen obviamente al Vaticano, cada diócesis. Creo que una de las diócesis que más aporta al Vaticano es Alemania, que creo que mundialmente siempre lo ha sido. 5. Las cosas que sí se venden y el dinero que es usado para obras de caridad, por ejemplo, los regalos que le dan al Papa le regalaron una motocicleta Harley Davidson, una cosa así. Le puso su nombre, obviamente nunca lo usó.
y se subastó por unos cuantos millones que se dio para arreglar una casa de ancianos o casa de caridad que estaba en mal estado en Italia, etcétera. Otros gastos y otros ingresos. Hay muchos gastos administrativos que no generan ningún ingreso, como por ejemplo la Radio Vaticana. Hay que mantenerla y hay trabajadores y sin embargo no genera casi nada. Las nunciaturas apostólicas, que funcionan como embajadas de 113 naciones, requieren más de 30 millones de dólares anuales, ¿no? Y pues también es algo que hay que cubrir. Y al final, ¿la iglesia sí hace algo por los pobres? Es la pregunta. La iglesia es la institución que más aporta bien al mundo a lo largo de la historia, a los pobres y desvalidos, a los enfermos y a los niños. No hay ninguna institución que sostenga tantos hospitales, hogares, casas de acogida para ancianos, orfanatos, escuelas, universidades, etcétera. Y muchas veces todas esas son por calidad también de la gente que ayuda a la iglesia y la iglesia lo canaliza. Uno de los últimos datos que han salido durante esta pandemia es qué ha hecho la iglesia. Bueno, el Papa ha donado 100,000 euros, salió esto creo que el día de hoy, a Cáritas para mitigar los daños del coronavirus. Eso lo pueden ver en el Semanario Desde la Fe. El alcalde de Madrid, España, la semana pasada, José Luis Martínez Almeida, agradeció el trabajo de la Iglesia Católica por medio de una carta oficial en medio de la pandemia del coronavirus, calificando su acción de silenciosa y heroica labor. También podemos contar los 100 sacerdotes que han muerto por coronavirus en Italia, ¿no? Pues es famoso el sacerdote religioso que su comunidad, pues entre todos le compraron un ventilador para que pudiera respirar y el padre de 80 años más o menos lo donó a un joven y debido a que no tenía respirador, pues el padre murió, fue uno de los primeros que murió. Brevemente, como dato cultural, histórico, nota curiosa, bien sabemos que la iglesia siempre es donde ha surgido prácticamente la ciencia. De hecho, la ciencia, en cuanto tal, surge dentro de la iglesia, ¿no? Fueron dentro de la iglesia donde se surgieron las universidades, es decir, la libre expresión, el libre pensar. Fue ahí donde surgió esto, ¿no? Las universidades. Como por ejemplo, en educación solamente hay 72.826 escuelas infantiles frecuentadas por 7 millones de personas. 96.573 escuelas primarias con 35 millones, 47.000 institutos de secundaria con 19 millones, etcétera, de alumnos, 2 millones, de alumnos en escuelas superiores y 3 millones de estudiantes universitarios. Eso es lo que más o menos mantiene la iglesia. Ustedes bien saben, las universidades de París, Bolonia, Oxford y Cambridge, que son de las principales, ¿cuántos de ustedes no hacen el examen de Cambridge para el inglés? Son universidades católicas, o al menos eran universidades católicas, comenzaron siendo universidades católicas. Había dos tipos de cédulas para poder enseñar, la cédula imperial, o el emperador daba el permiso al maestro, o la iglesia, eran los únicos dos que podían dar ese permiso, ¿no? Y en la época de la Reforma existían 81 universidades de Europa, 33 con cédula pontificia, para que vean de dónde surgía todo ese conocimiento. Dice el historiador de la ciencia Edward Grant, ¿qué permitió a la civilización occidental desarrollar la ciencia y las ciencias sociales hasta extremos jamás alcanzados por ninguna otra civilización? La respuesta, estoy convencido, reside en un persuasivo y sólido espíritu investigador que surgió como consecuencia natural del énfasis en la razón desde la época de la Edad Media. Esto también para contestar un poco muchas veces que se escucha que fue la iglesia de la Edad Media, tiempo de la oscuridad. Y la verdad es que la Edad Media, fue gracias a la Edad Media que pudimos pues dar pasos agigantados después. Por ejemplo, fueron los jesuitas, con el padre Nicolás Esteno, el padre de la geología. Los jesuitas fueron los que inventaron la sismología. Gracias a sus universidades pusieron un sistema sismológico en cada una de sus universidades y como estaban por todo el mundo, pues iban pasando información de dónde tembló, dónde no tembló. ¿Por qué lo hicieron? Porque veían que los terremotos destruían pues todas sus obras que hacían y toda la ayuda que hacían, entonces decían tenemos que hacer algo para prever el terremoto. Pues fueron los jesuitas, la ciencia jesuítica.
Luego todos conocemos la piedra Rosetta que permitió la descripción o la traducción de los jeroglíficos, pero pocos conocemos que es el padre Athanasius Kircher, quien a través de sus estudios fueron posibles que se tradujera o se interpretara la piedra Rosetta. Sin sus estudios del padre Athanasius Kircher no hubiera sido posible traducir los jeroglíficos. Por eso él se le considera el padre de la egiptología. Después tenemos al padre Ruder Joseph Bošković, otro jesuita, que es físico, astrónomo, matemático, filósofo, poeta, jesuita de la República de Ragusa, Croacia, que es el descubridor de la moderna teoría atómica. Fue después John Dalton el que la hizo, pero es un jesuita quien la inventó. Como ustedes bien saben también, es un sacerdote quien inventó el Big Bang, la teoría del Big Bang, que es una teoría para demostrar la existencia de Dios, no para demostrar que la ciencia lo sabe todo. Luego, otra cosa interesante, tienen ustedes aquí, al primero que voló en la Tierra no fue los hermanos Wright, fue en 1913, fue un monje en el siglo XI que logró volar durante 90 metros. Por eso le llamaban el monje volador. Ahora hay monjes que se la pasan en TikTok. Pues la verdad, siempre los padres han estado pues, en la punta de lanza. Qué bueno. Después fue el padre Francesco Lanza Terzi quien desarrolló la técnica de vuelo sistemáticamente, en 1687. Ya antes, Leonardo da Vinci había hecho su trabajo aeronáutico, pero no una técnica de vuelo sistemática. ¿Sí? Y en el siglo XVIII ya fueron los hermanos Wright, en 1903, con un vuelo controlado. Pero el primero que voló fue un monje. Y por último, fue la Iglesia quien enseñó por primera vez al hombre occidental lo que es un sistema legal moderno. Fue Francisco de Vitoria, intentando convencer a los españoles que los mexicanos éramos humanos. Entonces, ahí surge el derecho internacional. Y el primer derecho que existe es el derecho de la Iglesia, que es el derecho canónico. ¿Sí? No fue ni John Locke ni Thomas Jefferson en hacer el primer sistema legal en Europa. Es el derecho canónico. Entonces, esos son los pequeños datos sobre la Iglesia que nos pueden ayudar a ver